Gracias, presidenta. Bueno, señorías, en primer lugar, agradecer el tono, el compromiso con Doñana que ha mostrado el señor Castro por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y su voluntad de blindar Doñana y su entorno frente a las amenazas que sí la asedian. Usted hablaba de obviar el despropósito político y es cierto que no podemos obviar que hemos llegado aquí y no es por casualidad, sino por una suerte de decisiones políticas e intereses conniventes con una multinacional que nos trajeron a hablar hoy de un proyecto de almacenamiento y extracción de gas en Doñana. Usted hablaba de Salvemos Doñana y hay que reconocerle el mérito de esa plataforma ciudadana que fue capaz de movilizar a miles de personas en noviembre del 2016 para decir muy alto y muy claro que Doñana no se toca, que Doñana es patrimonio de la humanidad y que Doñana nos pertenece a todos y a todas. Usted hablaba también del estado en el que se encuentra el espacio protegido y es curioso porque en el último informe de la UICN, de la UNESCO, del convenio Ramsar, decían algo que es muy ilustrativo, que el Parque Nacional tiene un buen estado ecológico de conservación, se podría mejorar, pero es bueno, y alerta sobre las amenazas que se ciernen fuera del espacio protegido. Y precisamente en ese enfoque es donde yo pedía el pacto de blindaje, y mi grupo pedía el pacto de blindaje de Doñana y de su entorno. En ese contexto donde entendemos que el espacio protegido tiene amplia figura de protección, de normativa, de leyes, pero el entorno de fuera es donde se concentra la mayor parte de los problemas. Nosotros pedíamos un pacto de consenso político, porque en la calle existe un pacto social, es que Doñana no se puede tocar entre las múltiples agresiones y los intereses espurios que intentan convertir a Doñana en un gran polígono industrial. Está claro que debemos trabajar, que trabajar por Andalucía es trabajar por blindar Doñana y seguiremos trabajando desde mi grupo para proteger el espacio protegido de Doñana y también el entorno de Doñana. Por eso hablaba de la Doñana salvaje, la Doñana del espacio protegido, pero también la Doñana de la agricultura, la Doñana del turismo o la Doñana de la ganadería sostenibles. Al señor Díaz de Ciudadanos, decirle que, verá, usted nació en Doñana, pero eso no quiere decir que los demás no amemos o no queramos a Doñana. Valverde nos decía, utilizar el método Valverde, el método Doñana. ¿Sabe usted cuál era el método Doñana? Oír, verla y tocarla. Bueno, pues yo he nacido también tocándola, viéndola y oyéndola. Y si usted la ama, pues yo también la puedo amar igual que usted. ¿Eso significa que usted la defienda mejor que yo? No, la podemos defender diferente desde posiciones políticas que totalmente son diferentes. Porque para ustedes, Doñana podría ser un polígono industrial o un parque temático. Porque quien realmente quiere patrimonializar Doñana es Gas Natural y ustedes van de la mano con ellos. Y permítame, señor Díaz, que yo no le explique la dinámica fluvial de los ríos, no le explique la importancia que tiene el agua de los ríos para los ecosistemas, porque me parece que usted es diputado en esta Cámara y que debería tener esos conocimientos básicos cuando habla sobre un tema tan sumamente delicado. Mercantilizar Doñana es lo que usted quizás propusieran en caso de tener capacidad de gobierno. Ustedes convertirían Doñana en un parque temático si las encuestas le dieran como positiva. Eso harían ustedes. Y para mí es penoso que no haya dedicado ni un minuto a hablar del proyecto de almacenamiento y extracción de gas natural. Me hubiera gustado escucharlo, saber su posición. Me hubiera gustado escucharlo hablar de la proposición no de ley que hoy le he traído aquí. Al Partido Popular y al señor González, usted no puede subirse a esta tribuna y no asumir las responsabilidades que el Partido Popular tiene en el desarrollo de este proyecto. En marzo del 2016, el Gobierno, en funciones de Mariano Rajoy, otorgó la autorización administrativa y la autorización de utilidad pública al proyecto de Marisma Occidental y hoy no estaríamos hablando de proyectos si el Gobierno del partido de Rajoy y el Partido Popular hubieran hecho en su momento eso. Y en enero del 2013, con un gobierno también del Partido Popular, ustedes dieron el visto bueno a las declaraciones de impacto ambiental de Marisma Oriental, de Saladillo, de Alcázar. Y ahí sí que sabían bien que se había troceado el proyecto. Ahí sí que teníamos una claridad estupenda para discernir que se había troceado y se había practicado la ingeniería administrativa. Verán, cuando yo me subí aquí a esta tribuna lo que pedía era consenso político, consenso institucional para blindar un espacio que es la joya de Europa, patrimonio de la humanidad y algo que nosotros tenemos que legar a nuestras generaciones venideras mucho mejor de lo que lo hemos
heredado. Por tanto, lo que pedía era un consenso para intentar garantizar un equilibrio perfecto entre la doñana espacio protegido y la doñana de la que viven sus pobladores, en la que conviven con sus actividades productivas. Eso sí, respetando y desarrollando un modelo de desarrollo sostenible, porque, como decía, si no, nos vamos a cargar la gallina de los huevos de oro. Al señor Ferreras del Partido Socialista, verá, yo es que cuando me subí a la tribuna he reconocido los méritos y los logros del Gobierno andaluz en este proyecto. Le he reconocido, primero, su cambio de posición, luego le he reconocido que se presentaron efectivamente el recurso contencioso en los tribunales. Le reconozco las labores que hace la Consejería de Medio Ambiente en cuanto a conservación y protección del espacio protegido. Pero eso sí, en mi labor de oposición también está tener que reconocer lo que hacen mal para mejorarlo, porque esa es mi obligación también. Y es verdad que Doñana tiene muchas figuras de protección, es que son innumerables, pero también es cierto que hoy estamos hablando de un proyecto de almacenamiento y extracción de gas natural en Doñana y su entorno. Y había que preguntarse cómo hemos llegado a esta situación. Habría que preguntarse cómo a alguien se le ocurrió que Doñana y su entorno podrían ser un gran almacén de gas natural. Yo en esta circunstancia me pregunto qué no seríamos capaces de hacer con cualquier otra cosa. Y verá, señor Ferreras, que Doñana está amenazada no es que lo diga Podemos Andalucía, es que lo dice la Unión Europea. Recuerda el procedimiento infractor que nos tienen abiertos por deterioro de los hábitats y por sobreexplotación del acuífero Almonte-Marisma. Le recomiendo que lea lo que nos dice, lo que nos recomienda la Unión Europea respecto a este problema del agua. Señorías, yo entiendo que ustedes no compartan la visión de Podemos Andalucía respecto a la necesidad de blindar Doñana como una necesidad para blindarle un espacio protegido y un entorno a las generaciones venideras de las que sentirnos tremendamente orgullosos. Porque verán, si seguimos con estas políticas del descuento hiperbólico, donde lo único que importa es el ayer, la encuesta electoral del año que viene, entonces podemos matar a uno de los sitios más simbólicos, más especiales y más emblemáticos de Europa. Nosotros, de verdad, que desde el consenso queríamos lograr esa capacidad de dialogar, de sentarnos todas las fuerzas políticas, sociales, instituciones, desde la buena intención, desde el espíritu más constructivo, para realmente poder garantizar un desarrollo sostenible de la comarca. Pero ustedes, dentro de sus intereses legítimos, no consideran que sea necesario. Yo entiendo que no es incompatible el trabajo que está haciendo la Consejería de Medio Ambiente en materia de protección, conservación, que, como digo, se lo reconocemos, con la necesidad de realmente avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Nosotros entendemos que no es incompatible y que si ustedes de verdad tuvieran voluntad de hacerlo, podríamos llegar a un acuerdo, podríamos llegar todas las fuerzas políticas a un consenso de mínimo, a acuerdos de mínimo. Resulta que la política consiste en intentar casar intereses, que a veces no se puede, pero por lo menos vamos a intentar casarlos. Pero no, ustedes rechazan el pacto de blindaje y lo que están haciendo es sumiéndose en una posición de subordinación y de sumisión de sus fuerzas políticas respecto a los intereses de las multinacionales y del capital, pisoteando el interés general de estas y, lo que es peor, de las generaciones venideras. Ustedes, al decir no al pacto de blindaje de Doñana, lo que están diciendo es sí a las puertas giratorias, sí a los consejos de administración de las grandes empresas. Ustedes, al decir no al pacto de blindaje de Doñana, lo que están diciendo es sí a una muerte lenta del espacio protegido, asediada por la ansia especulativa y la irresponsabilidad política de unas políticas desarrollistas sin compromiso. Ustedes, al decir no al pacto de blindaje de Doñana, lo que están haciendo es una traición a las generaciones venideras con respecto al espacio protegido. Decir no al pacto de blindaje de Doñana es decir no al consenso, no al diálogo, no a sentarse a hablar con las instituciones, con las fuerzas políticas desde el consenso científico y técnico para buscar las mejores soluciones para el espacio protegido. Es legítimo no querer hacer esto, pero recuerden que Doñana debe ser política de Estado y que no puede estar sometida a los intereses electoralistas ni partidistas. Tenemos la responsabilidad intergeneracional e intrageneracional que no estamos cumpliendo como fuerzas políticas. Si ustedes dicen defender Doñana, defender Andalucía, hágalo con compromisos férreos, con compromisos firmados sobre el papel y no solamente con palabras. Pasen de las palabras a los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.